Desde hace mucho tiempo la ciencia y medicina ha tenido la curiosidad sobre muchas enfermedades y cosas que un humano puede llegar a lograr, así que hoy te muestro los experimentos más crueles realizados en humanos. El proyecto Aversión fue un programa dirigido por el Dr. Aubrey Levin, durante la segregación racial de Sudáfrica. Durante esta época se prohibía a los miembros del ejército ser homosexuales, cosa que a los reclutas sí se les permitía. Sin embargo, era necesario curar la homosexualidad a través de una terapia forzada. El procedimiento consistía en atar electrodos en la parte superior de los brazos, para posteriormente mostrar imágenes en blanco y negro de carácter homosexual. Si la persona mostraba alguna respuesta sexual, se le administraba una descarga eléctrica. Luego se les mostraba una imagen a color de una mujer con lo que se pretendía estimular la excitación. Después de que el tratamiento fallara, los pacientes se sometían a una operación de cambio de sexo, se modificaban sus genitales y se les daban certificados nuevos de nacimiento. Muchos fallecieron durante la cirugía y otros se suicidaron después. Desde el año de 1953 a 1973 la CIA realizó experimentos ilegales y secretos en busca del control mental para poder sacar información de las personas interrogadas. Fueron realizados en más de 80 instituciones utilizándolas como fachada. Los sujetos de prueba eran de todo, desde militares, agentes del gobierno, prostitutas o indigentes, muchas veces sin su consentimiento. Se utilizaba a la droga conocida como LSD para estudiar las reacciones del paciente. Era administrada incluso por periodos de hasta 77 días, pero el efecto era contraproducente, pues el sujeto era capaz de soportar el interrogatorio, incluso soportando tortura física. Además, se intentó usar la hipnosis. Pero sin duda lo más fuerte era inducir al coma mediante medicamentos, y mientras la persona se encontraba en ese estado se reproducían sonidos repetitivos. Los experimentos produjeron amnesia, incontinencia, pérdida del habla, no reconocer a sus padres o incluso pensar que los interrogadores eran sus padres. Era una mañana soleada del 14 de septiembre de 1954 en Oremburgo, Rusia. Allí se encontraban 45.000 soldados. A las 9:20 se da la orden de proceder con el experimento y a las tropas se les da la orden de refugiarse. A las 9:34 un Tu-4 lanza una bomba atómica a una altura de 8.000 metros. 48 segundos después se produce una explosión acompañada de un fuerte destello. 45.000 soldados y 43.000 personas perdieron la vida, con el fin de demostrar la efectividad de una bomba atómica para atacar al enemigo. Hoy en día solo se encuentra una estela en conmemoración a las víctimas de ese atroz experimento. El gas mostaza parece ser el preferido de muchos países, pues se llegó a usar en Estados Unidos, Alemania, la Unión Soviética, Lituania, Reino Unido y Corea del Norte. En Estados Unidos era utilizada como pena capital. En Alemania fue utilizada para eliminar a las personas con alguna discapacidad física o mental, prisioneros y judíos. En la Unión Soviética fue utilizada para matar a víctimas durante la Gran Purga. Lituania contaba con su cámara de gas para ejecutar a personas con pena de muerte, pues consideraban que colgar a una persona o dispararle era demasiado inhumano, así que mejor utilizaron el gas mostaza. Durante 1930 y 1940 el ejército británico experimentaba para saber cuál era la dosis necesaria para acabar con una persona. Las dosis no eran letales, pero muchas personas desarrollaron quemaduras y enfermedades. Por último, en Corea del Norte había cuartos donde familias eran las víctimas. Las cámaras se sellaban y se inyectaba veneno mientras los científicos observaban. Un testimonio relata cómo los padres de 2 hijos intentaban reanimar a sus hijos hasta que se quedaron sin fuerzas. Ilya Ivanov fue el primer científico ruso en ganar el premio Nobel gracias a su trabajo de inseminación artificial en yeguas y ovejas, pero él quería llevarlo un paso más adelante. Quería construir nuevas formas de vida. Logró crear híbridos entre cebras y caballos. Aún así, él quería más, por lo que recurrió al gobierno ruso. El régimen soviético lo aceptó con entusiasmo.
Así pues, en el año de 1926 partió hacia África, donde inseminó a 3 hembras de chimpancé con esperma de personas de color, pues se creía que eran más cercanos a los chimpancés. Como era de esperar, no funcionó y propuso la idea, pero a la inversa. Sin embargo, no obtuvo el permiso. Por suerte para él, sí recibió el permiso de la Academia Comunista. Mujeres asistieron voluntariamente. Era fácil de convencerlas, pues eran analfabetas de entre 16 y 20 años, y con la elocuencia del científico se prometía una remuneración del mismísimo Stalin. Afortunadamente Tarzán, el orangután del cual sería extraído el esperma, murió y no se pudieron llevar a cabo los experimentos. El experimento de la cárcel de Stanford fue realizado por Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford. Primero sacó un aviso en el que ofrecía pagar $15 diarios a las personas que estuvieran dispuestas a pasar 2 semanas en una prisión falsa. Zimbardo seleccionó a 24 estudiantes y les asignó el rol de prisioneros y guardias aleatoriamente para que después se fueran a su casa. A la casa de los prisioneros llegaron policías reales que los llevaron al sótano de la universidad. Apenas comenzó el experimento, se les ordenó a los guardias no dañar físicamente a los prisioneros. Sin embargo, recurrieron a la tortura psicológica, evitaban llamarlos por su nombre, los desnudaban, los hacían dormir en el suelo, les interrumpían el sueño, les ponían bolsas de papel en la cabeza y les obligaban a hacer sus necesidades en baldes. Para que la situación no siguiera escalando, el experimento se suspendió a los 6 días. La conclusión fue que la situación influye en la conducta humana y poner a personas buenas en un lugar malo las hace actuar mal o resignarse a ser maltratadas. El experimento Tuskegee duró desde el año 1932 hasta 1972, fue llevado a cabo por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Con el experimento quería estudiar la progresión natural de la sífilis sin tratamiento. Se reclutaron a 600 hombres negros, los cuales no habían dado su consentimiento y fueron engañados haciéndoles creer que estaban enfermos y que recibirían tratamiento completamente gratis. De los 600 hombres, 399 estaban enfermos y 201 sanos. Durante todos los años del experimento se estudiaba el avance de la enfermedad. Llegó el año de 1947, donde se empezó a utilizar la penicilina como tratamiento contra la sífilis. Sin embargo, esto se les prohibió a los participantes del experimento, y durante la Segunda Guerra Mundial 250 personas fueron a la guerra. No fue hasta el 26 de julio de 1972 cuando el experimento fue la portada del New York Times. Al final solo sobrevivieron 74 personas, 28 muertos de sífilis, más de 100 muertos por otras complicaciones, 40 mujeres contagiadas y 19 bebés con sífilis. Bien, eso ha sido todo, y dime, ¿cuál te pareció el más cruel? ¿Crees que está justificado el sufrimiento de esas personas a cambio del beneficio que tiene para la ciencia? Gracias por ver.